Javier Álvarez contemplaba Madrid a través de los ventanales de su ático en la Torre Picasso. A sus 30 años, comandaba un imperio corporativo que hacía danzar al mercado financiero a su antojo, mientras el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados, reflejándose en los rascacielos de cristal que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su instante de reflexión fue interrumpido por la insistente vibración de su móvil sobre el escritorio. Número desconocido. Javier dudó. Años de experiencia le habían enseñado que las llamadas no identificadas rara vez traían buenas noticias, pero algo en aquel momento le impulsó a contestar. ¿Javier Álvarez? Hola, papá. ¿Puedes venir a buscarme al colegio, por favor? El mundo se detuvo. El vaso de whisky que sostenía se le escapó de los dedos, haciéndose añicos contra el mármol. La voz infantil al otro lado de la línea hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Quién eres?, logró balbucear, su voz, normalmente firme, ahora temblorosa. Soy Mateo. Tengo 5 años. La vocecilla tenía un tono de urgencia mezclado con miedo. Mi profe, Sofía, me ayuda a llamar porque mi mamá, Elena, no ha venido a buscarme hoy. Está malita. Elena. Aquel nombre lo transportó de inmediato 6 años atrás, al verano en Sevilla que había cambiado su vida, aunque entonces no lo supiera. Cenas a la luz de las velas, paseos a orillas del Guadalquivir, promesas susurradas bajo un cielo estrellado, y después su repentina desaparición, que nunca tuvo sentido, hasta ahora. Mateo, el nombre salió como un susurro. 5 años. Su mente hizo el cálculo automáticamente. Cada número era un martillazo en su conciencia. ¿Dónde estás exactamente? Mientras el niño le daba la dirección del colegio, Javier ya estaba en movimiento, su cuerpo actuando por instinto mientras su mente se arremolinaba en una tormenta de pensamientos. Papá era padre. La palabra resonaba en su cabeza como una campana ensordecedora. Voy a buscarte ahora mismo, Mateo. No te muevas de ahí. De camino al colegio, sus manos se aferraban al volante del Bentley con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Por primera vez en años, el poderoso Javier Álvarez estaba completamente fuera de control. Los recuerdos de Elena inundaban su mente. Su sonrisa enigmática, la forma en que jugueteaba con el colgante de esmeralda que siempre llevaba, sus conversaciones sobre el futuro. ¿Cómo pudo haberle ocultado algo tan importante? El edificio del colegio pronto apareció a la vista, una estructura alegre que parecía burlarse de su estado caótico. En el patio, un único niño esperaba sentado en un banco rojo, con una mochila de Spider-Man a sus pies. A su lado, una mujer que debía de ser Sofía, mantenía una mano protectora sobre su hombro. Javier salió del coche con piernas temblorosas. Cada paso hacia el niño se sentía como una eternidad. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, fue como mirarse en un espejo del pasado. Los mismos ojos azul cobalto, el mismo cabello castaño rebelde, incluso la pequeña marca de nacimiento cerca de la ceja derecha, una seña de identidad de la familia Álvarez. ¿Papá? La voz de Mateo tembló ligeramente, una mezcla de esperanza y miedo que le partió el corazón a Javier. «Hola, Mateo». Fue todo lo que pudo decir, con la garganta apretada por emociones que nunca antes había experimentado. El niño se levantó, vacilante, y luego, en un impulso repentino, corrió y se abrazó a las piernas de Javier. El gesto, simple y puro, derribó las últimas defensas de Javier. Se arrodilló a la altura del niño, su hijo, y le devolvió el abrazo, sintiendo el pequeño cuerpo temblar ligeramente contra el suyo. Sofía se acercó y le explicó la situación. Elena había sido ingresada de urgencia en el hospital esa mañana. Antes de perder el conocimiento, le había dicho a una vecina que buscara la tarjeta de Javier en una caja especial. El niño, asustado, había insistido en hablar personalmente con su padre. Mientras Javier firmaba los documentos necesarios para llevarse a Mateo, 1000 preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por qué Elena lo había mantenido en secreto durante tanto tiempo? ¿Qué tan grave era su enfermedad? ¿Cómo sería su vida ahora,
con un hijo de 5 años al que acababa de conocer. En el coche, Mateo hablaba de su mamá, de su colegio, de sus dibujos animados favoritos, cada palabra una nueva pieza en el rompecabezas de su vida que Javier ni siquiera sabía que estaba incompleto. Al mirar por el retrovisor, vio al niño abrazado a su mochila de Spider-Man, sus ojos, tan parecidos a los suyos, cargados de preocupación por su madre. Javier Álvarez, el hombre que había construido un imperio prediciendo cada movimiento del mercado, se encontraba ahora en un territorio completamente inexplorado. Pero mientras conducía hacia el hospital, una certeza se formó en su corazón. Su vida nunca volvería a ser la misma después de esa llamada inesperada. Y, sorprendentemente, no le asustaba tanto como debería. El Hospital Universitario La Paz se erguía imponente contra la noche de Madrid, sus ventanas iluminadas como cientos de ojos vigilantes. Javier sujetó la mano de Mateo mientras atravesaban las puertas automáticas de urgencias, el característico olor a antiséptico llenando sus fosas nasales. El niño le apretó la mano con más fuerza y Javier se dio cuenta de que no era el único que estaba ansioso. En recepción, una enfermera de mediana edad los dirigió a la 5ª planta. Oncología. La palabra golpeó a Javier como una bomba. ¿Era por eso que Elena había desaparecido? ¿Era esta la razón de tanto secretismo? ¿Es usted familiar de la señorita Morales?, preguntó la doctora Sarah Chen, una oncóloga de aspecto joven, pero con ojos experimentados. Soy... Javier vaciló mirando a Mateo, que estaba distraído jugando con un cochecito en la sala de espera, bajo la supervisión de una enfermera. Soy el padre de su hijo. La doctora asintió, su expresión se tornó grave. Elena tiene un linfoma en estado avanzado. Se negó a recibir tratamiento durante mucho tiempo, centrándose solo en terapias alternativas. Para cuando finalmente buscó ayuda médica convencional, hizo una pausa significativa. El cáncer ya se había extendido considerablemente. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cuál es el pronóstico? Sin un tratamiento agresivo e inmediato, le quedan semanas, quizás un mes. La doctora Chen fue directa, aunque su tono era compasivo. Con quimioterapia intensiva podemos intentar alargar eso, pero debo ser sincero, las posibilidades no son buenas. Antes de que Javier pudiera procesar del todo la información, una voz afilada resonó por el pasillo. ¿Y tú qué haces aquí? Carmen Rodríguez, la madre de Elena, avanzaba hacia él como una tormenta. A sus 60 años, todavía conservaba el porte orgulloso que Javier recordaba de sus breves encuentros en Sevilla. Su rostro estaba contraído en una máscara de furia y desdén. ¿Cómo te atreves a aparecer después de todo este tiempo? Siseó, manteniendo la voz baja por Mateo, pero goteando veneno en cada palabra. Le arruinaste la vida. Señora Rodríguez Javier mantuvo la compostura, aunque la sangre le hervía. Acabo de enterarme hoy de la existencia de Mateo. Elena nunca me dijo que estaba embarazada. ¿Y por qué iba a hacerlo? ¿Para que la abandonaras igual que hiciste cuando descubriste que solo era una camarera, una don nadie para los ojos de tu preciosa familia? Las palabras golpearon a Javier como bofetadas. Era cierto que su familia, especialmente su padre, había sido cruel con Elena cuando descubrieron su relación. La diferencia de clases había sido un escándalo en su momento, pero nunca supo que estaba embarazada cuando desapareció. Yo nunca la abandoné, dijo, su voz saliendo ronca. Ella desapareció, cambió su número, su dirección. La busqué después de que tu padre la humillara, después de que tu madre le ofreciera dinero para que desapareciera. Carmen soltó una risa sin alegría. Elena tenía demasiado orgullo para aceptar las migajas de los Álvarez. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus padres habían interferido sin su conocimiento. La ira comenzó a burbujear en su pecho, pero fue interrumpida por una vocecita. «Abuela, ¿puedo ver a mamá?» Carmen se transformó al instante, arrodillándose para abrazar a su nieto. Javier aprovechó el momento para recuperar la compostura,
su mente corriendo para procesar todo lo que había aprendido. «Vamos, cariño». Carmen tomó la mano de Mateo. «Pero recuerda que mamá está muy cansada, así que tenemos que estar muy calladitos». Javier lo siguió hasta la habitación, con el corazón martilleándole en el pecho. Elena estaba irreconocible en la cama del hospital. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba pálido y demacrado. El cabello dorado que tanto había amado había desaparecido, probablemente debido al tratamiento. Pero cuando sus ojos se abrieron al sonido de su entrada, todavía tenían ese brillo especial que una vez lo había conquistado. «Mateo». Su voz era apenas un susurro, pero lleno de amor. Entonces su mirada encontró la de Javier, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «Javier, lo siento. Mamá, no llores». Mateo se subió a la cama con cuidado, acurrucándose a su lado. «Mira, he encontrado a papá, como me dijiste». Javier se acercó a la cama, con el corazón dividido entre la ira por su engaño y el dolor de ver a Elena en ese estado. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Aquí no», murmuró Elena, acariciando el cabello de Mateo. «Ahora no». En los días siguientes, Javier se vio envuelto en un torbellino de acciones. Contrató a los mejores especialistas en oncología del país, inició los trámites legales para el reconocimiento de la paternidad y comenzó a reorganizar su vida para acomodar a Mateo. La prueba de ADN fue solo una formalidad. Con solo mirar al niño se podía ver la sangre de los Álvarez corriendo por sus venas. Su familia reaccionó como era de esperar. Su madre, Victoria de Álvarez, intentó negarlo al principio, pero cuando se enfrentó a la evidencia de su interferencia años atrás, rompió a llorar de culpa. Su padre, Ricardo Álvarez, se mantuvo inflexible en su desaprobación, pero a Javier ya no le importaba lo que pensara. «Estás tirando tu futuro por la borda por un error del pasado», tronó Ricardo durante una cena particularmente tensa. «No», papá, respondió Javier con calma, levantándose de la mesa. «Por fin estoy corrigiendo los errores del pasado. Mateo no es un error, es mi hijo. Y a diferencia de ti, no voy a dejar que los prejuicios y el orgullo destruyan a mi familia». En medio del caos, Mateo se convirtió en su ancla. El niño era sorprendentemente resiliente, alternando momentos de profunda tristeza con destellos de alegría infantil que iluminaban los sombríos pasillos del hospital. Javier se encontraba cada vez más asombrado con cada nuevo descubrimiento sobre su hijo. Su amor por los dinosaurios, su precoz aptitud para los números, su corazón bondadoso que se preocupaba por todos a su alrededor. Pero por la noche, cuando Mateo finalmente se dormía en el sillón del hospital, Javier se permitía sentir el peso de todo: las mentiras de sus padres, los años que había perdido con su hijo y la posibilidad muy real de que Elena, la mujer a la que nunca había dejado de amar de verdad, no viviera para ver crecer a Mateo. La verdad era dolorosa, pero Javier Álvarez estaba decidido a enfrentarla de frente, por Mateo, por Elena y por el hombre en el que quería convertirse. Elena Morales siempre había sabido lo que significaba luchar por cada céntimo. Creció en un modesto piso en Lavapiés, donde su madre, Carmen, tenía 2 trabajos para mantener a la familia después de que el padre de Elena falleciera prematuramente. Las paredes desconchadas del piso estaban decoradas con recortes de revistas, fotos de lugares que Elena soñaba con ver y universidades a las que aspiraba a asistir. Desde muy joven, Elena demostró una brillantez que desafiaba sus circunstancias. Sus notas ejemplares y su dedicación a los estudios le valieron una beca parcial en la Universidad Complutense, donde trabajaba a tiempo parcial como camarera para cubrir el resto de sus gastos. Fue en una de esas noches de trabajo, en el elegante café cerca del campus, cuando su camino se cruzó por primera vez con el de Javier Álvarez. «Lo siento». Elena había tropezado, derramando café sobre la costosa camisa del joven estudiante de económicas. Se preparó para un estallido de ira, pero en su lugar recibió una sonrisa amable y unos ojos azules que parecían ver directamente en su alma.
Solo si prometes dejarme pagar otra taza de café y esta vez sentarte conmigo para tomarla, respondió Javier, sorprendiéndola con su amabilidad. Aquel momento marcó el comienzo de algo mágico. Javier no era como los otros estudiantes adinerados que frecuentaban el café. Tenía una curiosidad genuina por la vida, una empatía natural que trascendía las barreras sociales. En las semanas siguientes desarrollaron una amistad que floreció en un romance apasionado. Carmen Rodríguez observaba la relación de su hija con aprensión. La gente como ellos no se mezcla con gente como nosotros, Cariño le advirtió, sus palabras cargadas con años de decepción. Pueden fingir ser igualitarios en la universidad, pero cuando la realidad llama a la puerta. Pero Elena estaba decidida a demostrar que el amor podía superar las barreras sociales. Javier la llevaba a lugares que ella solo conocía por sus recortes de revistas. A cambio, ella le presentaba un mundo que él nunca había conocido, el sabor auténtico de la comida casera en pequeños restaurantes de barrio, la riqueza cultural de las calles que él solía evitar. «Haces que vea el mundo con nuevos ojos», confesó Javier una noche, mientras bailaban en la diminuta cocina de su apartamento, una vieja canción sonando en la radio. Su burbuja de felicidad comenzó a estallar cuando la familia Álvarez entró en escena. Victoria de Álvarez, con su acento refinado y sus perlas auténticas, hizo una visita casual al café donde trabajaba Elena. «¿Cuánto?», preguntó sin rodeos, dejando una chequera sobre la mesa. «¿Cuál es tu precio para desaparecer de la vida de mi hijo?». Elena sintió que su mundo se derrumbaba, pero mantuvo la compostura. «No estoy en venta, señora de Álvarez». Y su hijo tampoco. La presión aumentó. Ricardo Álvarez usó sus contactos para dificultar la renovación de la beca de Elena. Empezaron a circular rumores por el campus sobre su interés en la fortuna de los Álvarez. Javier intentó protegerla, pero el peso de las expectativas familiares comenzó a manchar incluso sus momentos más íntimos. La gota que colmó el vaso llegó durante una cena en la mansión de los Álvarez. Elena había hecho todo lo posible por encajar. Vestido nuevo comprado con meses de ahorros, protocolo estudiado en vídeos de YouTube. Pero nada de eso importó cuando Ricardo Álvarez levantó su copa de cristal. Por la juventud brindó con una sonrisa fría, y por las experiencias fugaces. Esa noche, sola en su apartamento, Elena descubrió que estaba embarazada. La prueba positiva temblaba en sus manos mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Amaba a Javier con toda su alma, pero las palabras de su madre resonaban en su mente. Puede que te acepten a ti con el tiempo, pero nunca aceptarán a un hijo. Siempre será el nieto bastardo, el error que manchó el nombre de la familia. La decisión de marcharse a Sevilla se tomó con el corazón roto. Carmen vendió las pocas joyas que había heredado de su abuela para ayudar con el billete. A veces, amar significa proteger a la gente de sí misma, dijo, abrazando a su hija en el aeropuerto. En Sevilla, Elena encontró trabajo en un pequeño café del barrio de Santa Cruz. Su francés mejoró, su vientre creció, y cada patada del bebé era un recordatorio agridulce de lo que había dejado atrás. Cuando Javier la encontró meses después, fue como si el destino les estuviera dando una segunda oportunidad. Aquel verano en Sevilla pareció un sueño. Paseos por el Guadalquivir, besos bajo la Giralda, promesas susurradas en habitaciones de hotel. Javier nunca supo que ella llevaba a su hijo durante aquellos momentos mágicos. Elena planeaba decírselo. Había ensayado las palabras 1000 veces. Pero entonces, Victoria de Álvarez apareció en el café donde trabajaba. Está a punto de asumir la presidencia de la empresa, anunció Victoria, su francés impecable cargado de amenazas veladas. Un escándalo ahora destruiría todo lo que ha construido. ¿Es eso lo que quieres? Elena huyó de nuevo, esta vez a Barcelona. Mateo nació en una lluviosa mañana de octubre, sus ojos azules una réplica perfecta de los de Javier. Cada hito en el desarrollo de su hijo era una nueva puñalada de culpa. La primera sonrisa, la primera palabra, los primeros pasos,
En cada momento, imaginaba la alegría que le estaba negando a Javier. ¿Por qué papá no vive con nosotros?, preguntó Mateo a los 3 años, después de ver a sus amigos de la guardería con sus padres. A veces, las personas que más amamos son a las que tenemos que proteger, aunque duela, respondió Elena, tragándose las lágrimas. Su regreso a Madrid fue forzado por su enfermedad. Al principio ignoró los síntomas: fatiga, pequeños moratones, dolores que atribuyó al estrés de ser madre soltera. Cuando finalmente buscó ayuda médica, el diagnóstico fue implacable. Ahora, tumbada en la cama del hospital, Elena observaba a Javier y Mateo interactuar, notando en sus gestos y expresiones las similitudes que había intentado ocultar durante tanto tiempo. El silencio que había guardado durante años estaba arraigado en un profundo miedo y amor. Miedo a los prejuicios, al juicio, al rechazo. Un amor lo suficientemente fuerte como para sacrificar su propia felicidad para proteger a su hijo. «Tenías razón», le susurró a su madre una noche mientras Mateo dormía en los brazos de Javier. «Son diferentes a nosotros, pero también te equivocabas. A veces, esas diferencias no importan tanto como pensamos». Las raíces del silencio eran profundas, alimentadas por años de desigualdad social y prejuicios arraigados. Pero ahora, viendo a su hijo construir una relación con el padre que nunca había conocido, Elena comenzaba a darse cuenta de que quizás algunas raíces podían ser arrancadas, dejando espacio para que algo nuevo creciera. La estridente alarma de las 6 a.m. no era nada nuevo para Javier Álvarez. Lo nuevo era el pequeño cuerpo acurrucado en su cama king size, rodeado de peluches de dinosaurios que ahora formaban parte de su decoración minimalista. Mateo había desarrollado la costumbre de colarse en su habitación por la noche, especialmente después de las visitas al hospital. Mateo, hora de levantarse, campeón. Javier lo intentó con suavidad, aún sin saber cuál era la mejor manera de despertar a un niño de 5 años. La respuesta fue un gruñido, y Mateo se hundió más bajo las sábanas. La transformación de su antes prístino ático era notable. Juguetes esparcidos por el suelo reemplazaban esculturas modernas, dibujos coloridos cubrían la nevera de acero inoxidable, y una creciente colección de cereales azucarados ocupaba estantes antes reservados para productos orgánicos de importación. «Señor Álvarez». Sofía, la nueva niñera, llegó puntualmente a las 7 a.m. Una joven de 28 años con experiencia en educación infantil y referencias impecables, había sido seleccionada tras un riguroso proceso dirigido por la asistente ejecutiva de Javier. «Por favor, llámame Javier», respondió él, luchando por anudarse una corbata mientras sostenía una fiambrera de Jurassic Park. «Mateo sigue negándose a bañarse y tengo una reunión de la junta en...». Miró su reloj 40 minutos. Sofía tomó el control con una eficiencia tranquila que hizo que Javier se sintiera a la vez agradecido e inepto. En minutos tenía a Mateo riendo y cooperando con la rutina matutina, algo que Javier todavía estaba aprendiendo a manejar. Los cambios en la oficina eran igual de evidentes. Su espacio de trabajo ahora contaba con un pequeño rincón con una mesa de dibujo y libros infantiles. Su asistente, Marta, que durante 5 años había organizado su vida con precisión militar, estaba aprendiendo a adaptar la agenda del CEO de Álvarez Enterprises para incluir reuniones de padres y maestros y citas pediátricas. «Tu reunión de las 3 p.m. se ha cambiado a una videoconferencia», le informó Marta, entregándole una carpeta con informes. «Así podrás asistir a la cita de Mateo con la doctora Vargas». La noticia de la repentina paternidad de Javier se extendió rápidamente por el mercado financiero. Algunos miembros de la Junta expresaron su preocupación por su nuevo enfoque en asuntos personales. Carlos Benavides, su mentor y presidente de la Junta, lo llamó para una charla privada. «Javier, has construido algo extraordinario aquí», comenzó Carlos, señalando la vista panorámica de Madrid a través de las ventanas de la sala de reuniones.
pero en los últimos días has cancelado 3 cenas importantes con inversores. Mi hijo me necesitaba, respondió Javier simplemente, sorprendido de lo fácil que le salían las palabras ahora. Y seguirá necesitándome. Álvarez Enterprises también te necesita, argumentó Carlos, con el ceño fruncido. Y me tendrá, pero no a costa de mi hijo. Javier se levantó, ajustándose la chaqueta. Por cierto, tengo que irme. Mateo tiene una cita con el médico en media hora. La doctora Vargas era una mujer de mediana edad, con décadas de experiencia en pediatría. Su evaluación inicial de Mateo fue exhaustiva, especialmente considerando el impacto emocional de los cambios recientes en su vida. Se está adaptando sorprendentemente bien, explicó, mientras Mateo jugaba con un estetoscopio en un rincón de la consulta. Pero debemos estar atentos a cualquier signo de ansiedad o regresión. La situación de su madre, combinada con todas estas transiciones. Javier absorbió cada palabra, tomando notas mentales. Su capacidad para procesar información compleja, antes dedicada exclusivamente a análisis de mercado y estrategias corporativas, ahora se expandía para incluir términos médicos, necesidades emocionales y hitos del desarrollo infantil. La audiencia para la custodia temporal estaba fijada para la semana siguiente. Su abogado le aseguró que sería una formalidad, especialmente con la prueba de ADN positiva y la condición actual de Elena. Aún así, Javier se encontraba revisando obsesivamente cada documento, cada informe médico, cada evaluación psicológica. Las noches se habían convertido en su momento favorito del día. Después de la cena, que estaba aprendiendo a cocinar con resultados variables, llegaba la hora del baño, seguida de la hora del cuento. Mateo tenía una especial predilección por las historias de dinosaurios, y Javier descubrió que podía usar su conocimiento de los mercados financieros para crear analogías sorprendentemente efectivas sobre las diferentes especies y sus hábitats. El T-Rex era como el CEO del mundo jurásico, explicó una noche, haciendo reír a Mateo con sus imitaciones de rugidos. Pero, ¿sabes quiénes controlaban realmente el mercado? Los pequeños y ágiles velociraptores. Sofía demostró ser más que una niñera. Era una aliada inestimable en la nueva vida de Javier. Además de cuidar de Mateo, ayudó a establecer rutinas, sugirió actividades apropiadas para su edad y ofreció orientación sobre cómo manejar las preguntas cada vez más frecuentes del niño sobre Elena. ¿Por qué mamá tiene que estar en el hospital?, preguntó Mateo una noche, su pequeña voz cargada de preocupación. Javier sintió que se le encogía el corazón. «¿Los médicos están tratando de ponerla mejor?», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y mientras tanto, nos cuidaremos el uno al otro, ¿vale?». Las visitas diarias al hospital se convirtieron en parte de su rutina. Aunque debilitada por el tratamiento, Elena hacía todo lo posible por mantenerse animada cuando interactuaba con Mateo. Javier observaba sus conversaciones, maravillado por el vínculo entre madre e hijo y atormentado por el tiempo que había perdido. Tarde en la noche, en el despacho de su casa, Javier a menudo se encontraba mirando viejas fotos de Elena que había logrado recuperar. La joven vibrante de las imágenes contrastaba dolorosamente con su estado actual. La culpa y el arrepentimiento lo consumían en momentos como este, siempre interrumpidos por el sonido de unos pasitos por el pasillo. «Papá». Mateo aparecía en la puerta, abrazando su peluche de dinosaurio favorito. «No puedo dormir». Y una vez más, Javier Álvarez, el temido tiburón de la bolsa, se encontraba dejando a un lado hojas de cálculo e informes para acomodarse en la cama de su hijo, contando historias sobre un mundo donde los dinosaurios dominaban la Tierra y todos los problemas podían resolverse con un abrazo y un beso de buenas noches. Su transformación no pasó desapercibida para su equipo. Ana Cortés, su directora financiera, comentó durante una reunión: «Estás diferente, Javier, más humano». Él sonrió, ajustándose una corbata manchada de zumo de uva. «Tengo un gran maestro», respondió, revisando su móvil, que zumbaba con otra foto que Sofía le había enviado de Mateo,
esta vez mostrando un proyecto de arte abstracto hecho con plastilina. La adaptación distaba mucho de ser perfecta. Había días frustrantes, noches de insomnio y momentos de puro pánico en los que se preguntaba si lo estaba haciendo todo mal. Pero entonces Mateo sonreía, o hacía una pregunta sorprendentemente perspicaz, o simplemente lo abrazaba sin motivo alguno. Y Javier sabía que estaba exactamente donde tenía que estar. Una caja de madera tallada yacía sobre el escritorio de Javier, su contenido esparcido como las piezas de un rompecabezas que intentaba encajar. Carmen Rodríguez finalmente había cedido y le había entregado el cofre que Elena había guardado. Contenía una meticulosa colección de recuerdos de los últimos 6 años. Lo guardó todo, explicó Carmen con la voz temblorosa. Cada momento, cada decisión. Quería que Mateo lo entendiera algún día. Javier cogió la primera fotografía. Elena, embarazada en Sevilla, su rostro iluminado por el sol poniente sobre el Guadalquivir. La fecha en el reverso lo golpeó como un mazazo. Fue tomada durante la época en que se habían reencontrado, aquel verano mágico. Ya esperaba a Mateo, y él nunca lo supo. Un diario azul desvaído llamó su atención. Las primeras entradas eran de cuando Elena descubrió que estaba embarazada. Positivo, la palabra que lo cambia todo. Estoy sentada en el suelo del baño, con la prueba en la mano, pensando en Javier. En cómo se le iluminan los ojos cuando habla del futuro. En cómo su familia me mira como si fuera una intrusa. ¿Cómo puedo condenar a nuestro hijo a crecer siendo visto de esa manera? Las páginas siguientes documentaban su huida a Sevilla, su lucha por encontrar trabajo, las noches solitarias en un diminuto apartamento del barrio de Santa Cruz. Había recibos de clases de francés, currículums en un francés torpe y finalmente la carta que confirmaba su trabajo en el Café Gijón. Madame Dubois me deja sentarme entre turnos cuando se me hinchan los pies. Perdió una hija hace años y dice que soy su pequeño milagro americano. Hoy el bebé ha dado una patada mientras servía un café. He pensado en Javier, en cómo le encantaría sentirlo. Javier encontró una serie de cartas no enviadas, todas dirigidas a él. Algunas estaban llenas de ira furiosa, otras de una nostalgia desgarradora. La más impactante estaba fechada el día en que nació Mateo. Nuestro hijo ha nacido hoy, Javier. Tiene tus ojos, tu barbilla, incluso esa pequeña marca cerca de la ceja. La enfermera preguntó por el padre y mentí, diciendo que habías muerto. En cierto modo, siento que una parte de mí realmente ha muerto. La parte que creía que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Había informes de la guardería de Barcelona, donde Elena se mudó cuando Mateo tenía 6 meses. Un contrato de trabajo con una pequeña editorial donde comenzó como editora junior. Recibos de cursos de edición nocturnos, tomados mientras una vecina cuidaba de Mateo. La señora Ferrer, del piso de al lado, es una bendición. Cuida de Mateo como si fuera su nieto, le enseña palabras en catalán, insiste en que pruebe cada plato que cocina. A veces, cuando la veo con él, siento una punzada de culpa por mantenerlo alejado de sus verdaderos abuelos. Javier encontró una foto de Mateo a los 2 años, disfrazado de dinosaurio, junto a una mujer mayor con un sari colorido. En el reverso, con la delicada caligrafía de Elena. Mateo y la señora Ferrer, Carnaval de la Guardería, 2023. Un sobre marrón contenía documentos médicos, los primeros exámenes que detectaron la enfermedad de Elena. Sus notas en los márgenes revelaban su desesperación inicial y su determinación de luchar. Las terapias alternativas parecen prometedoras. No puedo permitirme estar enferma ahora. Mateo me necesita. Necesito asegurarme de que esté bien antes de... Carmen entró silenciosamente en el despacho de Javier, encontrándolo absorto en una pila de dibujos infantiles. Guardó cada garabato suyo, comentó Carmen, sentándose pesadamente. Decía que un día querrías ver cada momento que te perdiste.
¿Por qué no me buscó cuando enfermó?, preguntó Javier, con la voz ronca. Carmen suspiró, cogiendo una foto de Elena sosteniendo a Mateo recién nacido. ¿Orgullo? ¿O quizás miedo? Tú construiste un imperio, Javier. Leía sobre ti en las revistas, veía crecer tu éxito. ¿Cómo iba a aparecer después de todo ese tiempo, enferma, necesitando ayuda? Un pequeño cuaderno negro revelaba las estrategias de supervivencia de Elena. Presupuestos meticulosamente planificados, listas de gastos, planes de ahorro. Cada céntimo estaba contado, cada compra justificada. Aún así, siempre había una pequeña cantidad reservada para el fondo universitario de Mateo. «Quiero que tenga opciones», decía una nota, «para que nunca se sienta tan limitado como yo». Entre las páginas, Javier encontró un recorte de periódico sobre sí mismo, un artículo que cubría su meteórico ascenso en los negocios. Elena había rodeado su foto y había escrito al lado: «Parece feliz. Quizás tomé la decisión correcta». Otro sobre contenía fotos de todas las fiestas de cumpleaños de Mateo. En cada una, Elena parecía más delgada, más pálida, pero su sonrisa seguía siendo radiante. La última foto, de su 5º cumpleaños, mostraba a Mateo soplando las velas de una tarta con forma de T-Rex. «Ahí fue cuando los síntomas empeoraron», explicó Carmen, notando la expresión de Javier. Apenas podía mantenerse en pie durante la fiesta, pero insistió en que todo fuera perfecto. Era como si supiera que sería la última. Javier encontró una pequeña memoria USB en el fondo de la caja. Al conectarla a su portátil, descubrió docenas de vídeos. Mateo aprendiendo a caminar, diciendo sus primeras palabras, momentos cotidianos que ahora se sentían infinitamente preciosos. En un vídeo particularmente conmovedor, Mateo, con unos 3 años, preguntaba por su padre. La voz de Elena temblaba ligeramente al responder. «Tu papá es un hombre muy especial, cariño. Tiene un corazón enorme, aunque no siempre lo sepa. Y estoy segura de que si supiera de ti, te querría más que a nada en el mundo». Javier detuvo el vídeo, las lágrimas nublando su visión. Un ruido en la puerta le hizo levantar la vista. Mateo estaba allí, todavía en pijama, arrastrando su peluche de dinosaurio por el suelo. «Papá, ¿estás triste?». Javier abrió los brazos y Mateo corrió hacia él, acurrucándose en su regazo como si siempre hubiera pertenecido allí. Carmen observaba, con los ojos también llenos de lágrimas. «Ella siempre supo que os encontraríais», dijo suavemente. «Solo que nunca imaginó que sería así». Javier abrazó a Mateo con más fuerza, sintiendo el peso de todos esos años perdidos y al mismo tiempo una inmensa gratitud por cada momento documentado en esa caja. Elena había preservado su historia, manteniendo viva la posibilidad de este encuentro incluso cuando parecía imposible. «¿Quieres ver algunos vídeos de cuando eras un bebé?», le preguntó Javier a Mateo, su voz temblorosa pero sonriente. «¿Era guapo?», preguntó Mateo, acomodándose ya para mirar. «El más guapo de todos», respondió Javier, pulsando el play en el siguiente vídeo. «¿Y tu mamá? Tu mamá era increíble». Mientras veían los recuerdos que Elena había conservado, Javier se dio cuenta de que la caja no solo contenía un registro de los años perdidos, era un testamento de amor, sacrificio y esperanza. Cada objeto contaba la historia de una mujer que había hecho lo imposible para proteger a su hijo, asegurándose de que, incluso en las circunstancias más difíciles, Mateo siempre supiera que era profundamente amado. «¿Estás seguro de que no quieres que vaya contigo?», preguntó Sofía, ayudando a Javier a meter las últimas prendas en la pequeña maleta de Spider-Man. Un fin de semana entero a solas con él. «Necesito hacer esto», respondió Javier, comprobando por tercera vez la lista que había preparado. Ropa extra, medicamentos para el mareo, snacks saludables y algunos no tan saludables, botiquín, juguetes favoritos. Parecía que se preparaba para una expedición al Everest, no solo para 2 días en Marbella. La idea del viaje surgió después de una de las sesiones de Mateo con su terapeuta infantil.
Necesita tiempo exclusivo contigo, sin distracciones, le había aconsejado. Un espacio para que construyáis vuestros propios recuerdos. Ahora, de pie en la puerta principal con las maletas listas, Javier se preguntaba si estaba preparado. Mateo, por otro lado, estaba rebosante de emoción, saltando de un pie a otro con su querido peluche de T-Rex bajo el brazo. «¿Podremos ver ballenas, papá? Mi profe dice que a veces nadan cerca de la orilla». «Lo intentaremos, campeón», sonrió Javier, dándose cuenta de que el miedo empezaba a dar paso a la expectación. El viaje en coche resultó ser toda una aventura. Mateo tenía un don natural para hacer preguntas que Javier nunca se había planteado. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo saben los pájaros a dónde van? Si los dinosaurios todavía existieran, ¿podrían viajar en coche? Javier, acostumbrado a responder preguntas complejas sobre el mercado financiero, se encontró buscando explicaciones en Google durante las paradas de descanso para averiguar por qué las nubes no se caen del cielo. La curiosidad insaciable de Mateo era contagiosa, haciendo que Javier viera el mundo a través de nuevos ojos. La casa de la playa, normalmente reservada para reuniones de negocios y fiestas sofisticadas, estalló de vida gracias a la presencia de Mateo. En cuestión de horas, la impecable terraza estaba llena de cubos y palas, conchas cuidadosamente seleccionadas y castillos de arena a medio construir. «Mira, papá, es un castillosaurio», declaró Mateo con orgullo, señalando un montículo de arena deforme que con mucha imaginación podría pasar por un dinosaurio. Javier, todavía con su ropa de diseño, no dudó en arrodillarse en la arena para ayudar. Sus manos, más acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora moldeaban torres y fosos con total dedicación. El almuerzo fue una negociación diplomática digna de sus mejores acuerdos en la sala de juntas. «¿Qué tal un trato?», propuso Javier, cambiando a su modo de negociación. 3 trozos de brócoli a cambio de helado de postre. Mateo consideró la oferta con una seriedad cómica. 5 bolas de helado, 2 bolas y nata extra. ¿Trato hecho? Mateo extendió su pequeña mano para sellarlo, imitando los gestos que había visto hacer a su padre en las videollamadas de trabajo. Por la noche, tumbados en las hamacas, miraron las estrellas. Javier descubrió que sus conocimientos del mercado financiero podían ser sorprendentemente útiles para explicar las constelaciones. ¿Ves esas 3 estrellas en fila? Es el cinturón de Orión. Piensa en él como el CEO del cielo, organizando a todas las demás estrellas. ¿Cómo tú organizas tu empresa? Algo así, sonrió Javier. Pero creo que prefiero organizar constelaciones contigo. El segundo día trajo lluvia, obligándolos a improvisar actividades de interior. Javier descubrió que su cine en casa, antes utilizado solo para presentaciones de PowerPoint, era perfecto para construir fuertes de mantas y ver películas de dinosaurios. Papá llamó a Mateo durante una escena particularmente emocionante de Jurassic Park. ¿Crees que a mamá le gustará nuestro fuerte cuando se ponga buena? La pregunta pilló a Javier desprevenido, con el corazón encogido. Estoy seguro de que le encantará, campeón, y podremos construirle muchos más. La lluvia también propició descubrimientos inesperados. Javier encontró a Mateo trabajando silenciosamente en su despacho, dibujando meticulosamente. ¿Qué estás haciendo? Un gráfico, respondió Mateo con naturalidad. Como los tuyos, pero el mío es sobre dinosaurios. Javier se acercó para ver un colorido dibujo donde diferentes dinosaurios estaban categorizados por tamaño, con números cuidadosamente escritos al lado. Su hijo había heredado algo más que su físico. Se hicieron docenas de fotos durante el fin de semana. Javier, que antes solo aparecía en fotos formales para revistas de negocios, ahora tenía el móvil lleno de selfies torpes, sonrisas manchadas de helado y poses heroicas junto a castillos de arena. El domingo por la tarde, mientras recogían para marcharse, Mateo encontró una concha especialmente bonita en la playa. ¿Podemos llevársela a mamá?, preguntó, sus ojos azules, tan parecidos a los de Javier, brillando de esperanza.
Claro que sí, dijo Javier, guardándola con cuidado. ¿Qué tal si nos hacemos una última foto para enseñársela? La foto capturó un momento perfecto. Padre e hijo en la playa, con el pelo alborotado por el viento, sonrisas idénticas y la concha entre ellos como un tesoro compartido. No era una foto técnicamente perfecta, ligeramente desenfocada, el ángulo torcido, pero para Javier era la foto más importante que había tomado jamás. De vuelta en el coche, Mateo se durmió casi de inmediato, abrazado a su T-Rex. Javier condujo en silencio, mirando de vez en cuando por el retrovisor a su hijo. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo esta pequeña persona se hubiera convertido en el centro de su universo? Recordó sus preocupaciones iniciales sobre el fin de semana, el miedo a no saber cómo actuar, a no conectar, a cometer errores. Ahora, esas preocupaciones se sentían lejanas. Claro que había cometido errores. Servir cereales con leche caliente para el desayuno, olvidar la crema solar la primera mañana, casi sufrir un infarto cuando Mateo desapareció durante 2 minutos en la playa. Solo estaba detrás de una silla. Pero cada error trajo una lección, cada momento incómodo se convirtió en un recuerdo precioso, cada risa, cada pregunta, cada pequeño descubrimiento tejía un vínculo que sabía que nunca se rompería. Antes de regresar a la ciudad, Javier hizo una última parada en el hospital. Elena, aunque agotada por el tratamiento, sonrió al ver las fotos y sostuvo la concha como si fuera una joya rara. «Tiene tu sonrisa», comentó en voz baja, mirando las imágenes. Y tu corazón, Javier, le sostuvo la frágil mano, pensando en cómo la vida podía cambiar por completo en cuestión de días. Hace 2 semanas era un adicto al trabajo solitario. Ahora era padre, aprendiz, constructor de castillos de arena y un experto en dinosaurios en ciernes. Y por primera vez en su vida adulta sentía que por fin estaba haciendo algo que realmente importaba. El Hospital La Paz se sentía diferente esa mañana. Los pasillos, normalmente bulliciosos, estaban extrañamente silenciosos cuando Javier llegó para la reunión con el equipo médico. Carmen ya estaba allí, sus manos aferrando nerviosamente un pañuelo gastado. «¿Dónde está Mateo?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Con Sofía. Pensé que era mejor que no estuviera aquí para esta conversación». La doctora Chen entró en la sala de conferencias, acompañada por otros 2 médicos, el doctor Marcos Soto, un oncólogo quirúrgico, y el doctor Daniel Prado, un especialista en trasplantes de médula ósea. Sus rostros graves presagiaban las noticias que estaban por venir. La última ronda de quimioterapia no ha tenido el efecto que esperábamos, comenzó la doctora Chen, extendiendo los resultados de las pruebas sobre la mesa. El linfoma se está extendiendo más rápido de lo que podemos contenerlo. El doctor Soto señaló una serie de imágenes. Estas áreas oscuras muestran nuevos focos de la enfermedad. La presión sobre los órganos vitales está aumentando. Javier estudió las imágenes, su mente entrenada para el análisis de datos, tratando de procesar una información que su corazón se negaba a aceptar. ¿Cuáles son nuestras opciones? Existe un procedimiento experimental, explicó el doctor Prado, abriendo un archivo en su tableta. Un nuevo enfoque que combina inmunoterapia con un trasplante de médula ósea. Es muy arriesgado, especialmente dado el estado debilitado de Elena, pero es nuestra única oportunidad real, terminó Carmen, con la voz quebrada. La discusión que siguió fue intensa. Estadísticas, riesgos, protocolos médicos. Cada detalle fue examinado. Javier hizo docenas de preguntas, anotando cada respuesta como si la solución pudiera encontrarse si simplemente entendía todos los ángulos. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», preguntó finalmente. «La cirugía debe realizarse en los próximos 3 días si elegimos esa vía», respondió el doctor Soto. «Después de eso, el riesgo se vuelve prohibitivo». Javier se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, la vida seguía como si nada. Gente entrando y saliendo,
ambulancias llegando, el sol de otoño brillando indiferente sobre la tormenta que se desarrollaba en esa habitación. «Tenemos que hablar con ella», dijo Carmen en voz baja. «Es su vida». La habitación de Elena estaba en silencio, excepto por el pitido constante de los monitores. Parecía aún más pequeña en la cama del hospital, pero sus ojos todavía conservaban la chispa decidida que Javier recordaba tan bien. «No pongáis esas caras de funeral», bromeó débilmente cuando entraron. «He visto al doctor Soto en el pasillo. Sé que es hora de tomar decisiones difíciles». Javier le sostuvo la mano mientras los médicos le explicaban todo de nuevo, incluidas las opciones. Elena escuchó en silencio, apretando ocasionalmente la mano de Javier cuando se mencionaba algo particularmente difícil. «¿Cuáles son las probabilidades reales?», preguntó finalmente. «Sin la cirugía, solo unas pocas semanas», respondió la doctora Chen con honestidad. «Con ella, un 30% de posibilidades de éxito. Y los riesgos de la cirugía en sí son significativos. Hay alrededor de un 20% de posibilidades de que no sobreviva al procedimiento». El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y miedos no expresados. Elena finalmente lo rompió. «Necesito ver a Mateo antes de decidir». Media hora después, Mateo entró en la habitación con un nuevo dibujo, esta vez un T-Rex con bata de médico. Elena sonrió, haciendo espacio en la cama para que se sentara a su lado. «¿Qué médico más guapo has dibujado?», comentó, pasándole los dedos por el pelo. «Es el Dr. Rex», explicó Mateo seriamente. «Es el mejor médico de dinosaurios del mundo. Te va a poner buena». Elena miró a Javier, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. «Mateo, cariño, mamá necesita una operación muy importante para ponerse mejor». «Para intentar ponerse mejor, sí». Respiró hondo. «Pero es una operación difícil y tengo un poco de miedo». Mateo lo consideró, luego colocó su peluche de T-Rex junto a ella en la cama. «Rex puede quedarse contigo. Es muy valiente y espanta todo el miedo». Javier tuvo que darse la vuelta para ocultar sus propias lágrimas. Carmen sollozaba en silencio en un rincón de la habitación. Más tarde, después de que Mateo se fuera con Sofía, Elena tomó su decisión. «Haré la cirugía», anunció. «No por el 30% de posibilidades, sino por el 100% de certeza de que tengo que intentarlo por él». Los 2 días siguientes fueron un frenesí de preparativos. Javier aprovechó sus contactos para traer equipos especializados y asegurarse de que los mejores profesionales estuvieran disponibles. Carmen prácticamente se mudó al hospital, supervisando cada detalle del cuidado de su hija. La noche antes de la cirugía, después de que Mateo se durmiera, Javier regresó al hospital. Encontró a Elena despierta, mirando por la ventana. «¿No puedes dormir?», preguntó, sentándose a su lado. «Estaba pensando en todas las cosas que todavía quiero hacer», respondió ella. «Todos los momentos que quiero tener con Mateo. Su primer día de colegio, su graduación, su...» La interrumpió Javier suavemente, cogiéndole la mano. «Tendrás todo eso. Eres la persona más fuerte que conozco». Elena esbozó una sonrisa triste. «Sí, si algo sale mal mañana». «Elena, no...» «Tengo que decirlo», le apretó la mano. «Si algo pasa, quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Cada decisión que tomé, por muy equivocada que pueda parecer ahora, fue por amor a los dos». Javier se inclinó y le besó la frente suavemente. «Lo sé, y nosotros también te queremos. Así que lucha mañana, ¿vale? Lucha con todo lo que tengas». A la mañana siguiente, temprano, el equipo médico comenzó los preparativos. El doctor Soto repasó el procedimiento con su personal, mientras que el doctor Prado supervisaba las últimas pruebas preoperatorias. A Mateo, todavía en pijama, lo llevaron para un último abrazo antes de la cirugía. «Recuerda que Rex está contigo», mamá le susurró al oído. Viendo cómo la camilla de Elena era llevada al quirófano, Javier sostuvo a Mateo en sus brazos, ambos despidiéndose con la mano hasta que ella desapareció por la doble puerta.
El pequeño peluche de dinosaurio estaba posado orgullosamente sobre su pecho, como un talismán de esperanza. Ahora llegaba la parte más difícil, la espera. Y por primera vez en su vida, Javier Álvarez, el hombre que siempre lo controlaba todo, solo podía hacer una cosa: rezar. El despacho de Ricardo Álvarez tenía exactamente el mismo aspecto que Javier recordaba: imponente, frío, intimidante. Sentado detrás del enorme escritorio de caoba, su padre lucía la misma expresión severa que Javier conocía desde niño. Victoria de Álvarez estaba a su lado, sus perlas brillando bajo la luz del atardecer. Encontramos esto en la vieja caja fuerte. Ricardo deslizó un sobre amarillento por el escritorio. Tu madre pensó que debías verlo. Javier abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había documentos que databan de 6 años atrás, transferencias bancarias, contratos de confidencialidad y, lo que era más perturbador, informes detallados sobre Elena durante su embarazo en Sevilla. ¿La espiasteis?, preguntó, su voz temblando de ira contenida. Protegimos los intereses de la familia, corrigió Ricardo, su tono gélido. Estaba embarazada cuando se fue a Sevilla. Nuestros investigadores lo confirmaron. ¿Y no pensasteis que tenía derecho a saberlo?, intervino Victoria, su voz temblorosa. Queríamos protegerte, querido. Álvarez Enterprises estaba en un punto crítico, un escándalo como ese. ¿Un escándalo? Javier se levantó bruscamente. Estamos hablando de mi hijo. 5 años. Me habéis robado 5 años con mi hijo. Ella aceptó el dinero, afirmó Ricardo, como si eso zanjara el asunto. No, papá. Ella lo rechazó. Javier sacudió los documentos. Está aquí mismo, en vuestros propios informes. Rechazó cada céntimo que le ofrecisteis. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier podía oír los latidos de su propio corazón mientras las piezas del rompecabezas encajaban. Los viajes secretos de sus padres a Sevilla, sus preguntas veladas sobre Elena a lo largo de los años, las miradas culpables de su madre la primera vez que se mencionó a Mateo. ¿Sabíais que estaba enferma?, preguntó finalmente. El silencio de sus padres fue respuesta suficiente. Dios mío. Javier se pasó una mano por el pelo. ¿Desde cuándo? Nuestros contactos en Barcelona nos informaron hace aproximadamente 1 año, admitió Victoria en voz baja, cuando empezó a buscar tratamiento. Javier sintió cada palabra como un golpe físico. 1 año. Se estaba muriendo y ellos lo sabían. Sin decir una palabra más, salió del despacho, ignorando las llamadas de su madre. En el ascensor le temblaban tanto las manos que apenas pudo marcar el número de su abogado. Marcos, necesito que revises unos documentos inmediatamente. Horas más tarde, en su propio despacho, Javier estaba rodeado de papeles y de su equipo legal. El alcance de la interferencia de sus padres era mayor de lo que había imaginado. Había pruebas de que habían saboteado activamente los intentos de Elena de contactarlo a lo largo de los años. No tenían ningún derecho legal a hacer esto, explicó Marcos, ajustándose las gafas. Técnicamente, podríamos presentar una demanda, no interrumpió Javier. No quiero un escándalo público. Mateo ya está pasando por suficiente. Su móvil vibró. Un mensaje de Sofía con una foto de Mateo durmiendo, abrazado a su omnipresente T-Rex. La imagen lo ancló a la realidad, recordándole lo que realmente importaba ahora. ¿Cuáles son nuestras opciones con respecto a la custodia? Marcos comenzó a explicar los procedimientos legales, pero fue interrumpido por una llamada urgente del hospital. El corazón de Javier se congeló al ver el número de la doctora Chen. Señor Álvarez, ha habido una complicación con Elena. El resto del día fue un borrón de pasillos de hospital, jerga médica y decisiones imposibles. Elena había desarrollado una infección grave después de la cirugía, complicando su ya delicado estado. Necesitamos autorización para un procedimiento experimental, explicó el doctor Soto. Como padre de Mateo, y, bueno, dada la situación actual de Elena, usted es la persona más cercana que tiene,
Además de su madre, añadió suavemente la doctora Chen. Javier miró a través del cristal hacia la UCI, donde Elena yacía luchando por su vida, conectada a innumerables máquinas. Carmen estaba a su lado, susurrándole palabras de aliento que quizás Elena ni siquiera oía. ¿Qué decidió sobre la custodia?, le preguntó a la doctora Chen. Antes de la cirugía. La doctora le entregó un sobre cerrado. Dejó esto para usted. Dentro había una carta manuscrita y documentos legales ya firmados. Elena lo había preparado todo, asegurándose de que Mateo se quedara con Javier si algo le sucedía. Pero había más. Una confesión detallada sobre todos los intentos que había hecho para contactarlo a lo largo de los años y cómo cada uno había sido sistemáticamente bloqueado. Cuando descubrí que tus padres estaban interceptando mis intentos de contactarte, escribió, decidí que era mejor proteger a Mateo de ese mundo de manipulación y juegos de poder. Quizás fue egoísta por mi parte, pero mi miedo a ver a mi hijo tratado como una molestia, un error que hay que ocultar, era más grande que cualquier otra cosa. Perdóname por no haber luchado más. Javier dejó que las lágrimas fluyeran libremente mientras leía el resto de la carta, páginas de explicaciones, arrepentimientos y, sobre todo, esperanza. Esperanza de que él fuera el padre que Mateo merecía, de que protegiera a su hijo de las mismas fuerzas que los habían separado. Señor Álvarez, el doctor Soto lo trajo de vuelta al presente. Necesitamos su decisión sobre el procedimiento. Javier miró de nuevo a Elena a través del cristal, luego a la foto de Mateo en su móvil. Tantas decisiones en el pasado se habían tomado sin su conocimiento o consentimiento. Ahora, finalmente, tenía el poder de hacer lo correcto. Hagan lo que sea necesario para salvarla, dijo con firmeza. No voy a dejar que mi hijo pierda a su madre. No otra vez. Mientras firmaba las autorizaciones necesarias, Javier supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Sus prioridades, sus relaciones, su visión de la familia, todo se estaba reescribiendo a la luz de estas revelaciones. Y en algún lugar, en medio de esta tormenta de verdades y consecuencias, finalmente se estaba convirtiendo en el hombre que siempre debió ser. La primera señal de que Elena estaba despertando llegó 3 días después de la cirugía. Un ligero movimiento de sus dedos, un cambio en el ritmo del monitor cardíaco, y sus ojos comenzaron a abrirse lentamente. Javier, que se había quedado dormido en la silla junto a su cama, fue alertado por el cambio de la máquina. Elena la llamó suavemente, inclinándose hacia adelante. Sus ojos se abrieron por completo, desorientados y confusos. Miró alrededor de la habitación, su mirada pasando por encima de Javier sin reconocerlo hasta que se posó en Carmen, que acababa de entrar. «¿Mamá?» Su voz era ronca por la intubación. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?» «¿En el hospital?» «Cariño», respondió Carmen, corriendo a su lado. «Te han operado». Elena frunció el ceño, tratando de organizar sus pensamientos. «¿En qué año estamos?» La pregunta hizo que Javier y Carmen intercambiaran miradas preocupadas. La doctora Chen había mencionado la posibilidad de complicaciones cognitivas después de la cirugía, pero nadie estaba realmente preparado para esto. «En 2025, cielo», respondió Carmen con suavidad. El pánico comenzó a crecer en los ojos de Elena. «No, no puede ser. Estaba en Sevilla. Estaba en Sevilla». Javier sintió que se le encogía el corazón. Sevilla. Hace 6 años, cuando estaba embarazada de Mateo. Llamaron inmediatamente a la doctora Chen. Después de una evaluación inicial, la doctora confirmó sus temores. Elena sufría de amnesia retrógrada, aparentemente habiendo perdido los últimos 6 años de su memoria. Podría ser temporal, explicó la doctora. El trauma de la cirugía, combinado con el estrés físico y emocional. ¿Y Mateo?, preguntó Javier en voz baja. ¿Cómo se lo explicamos? Esa pregunta se respondió antes de lo esperado. Mateo, traído por Sofía para su visita diaria, entró corriendo en la habitación antes de que nadie pudiera interceptarlo. «Mamá, ¿estás despierta?»
Elena miró al niño con una mezcla de confusión y algo más profundo, un reconocimiento instintivo que iba más allá de la memoria consciente. Sus manos temblaron al tocar el rostro de Mateo, las lágrimas llenando sus ojos. «Yo tengo un hijo», susurró, mirando a Carmen en busca de confirmación. Dándose cuenta de que algo andaba mal, Mateo retrocedió un poco. «Mamá, ¿no te acuerdas de mí?». El dolor en la voz del niño fue suficiente para romper el corazón de todos. Javier se adelantó rápidamente, colocando las manos en los hombros de su hijo. «Mamá está un poco confundida por las medicinas», Campeón explicó lo mejor que pudo. «Tenemos que ayudarla a recordar, ¿vale?». En los días siguientes se estableció una cuidadosa rutina. La doctora Patricia León, una neuropsicóloga, fue llamada para supervisar la recuperación de Elena. «El cerebro es increíblemente resiliente», explicó durante una sesión. «Los recuerdos no están necesariamente perdidos, solo temporalmente inaccesibles». Las visitas a Elena ahora eran controladas, siempre supervisadas por el personal médico. Mateo, mostrando una madurez sorprendente para su edad, le llevaba dibujos y fotos, contándole historias de los momentos que habían pasado juntos. «¿Recuerdas cuando hicimos galletas de dinosaurio, mamá? Me dejaste poner glaseado azul en todas». Cada historia actuaba como un pequeño puente que se reconstruía. A veces, Elena podía aferrarse a un recuerdo, un olor, una sensación, un momento fugaz. Otras veces, la frustración la abrumaba. «Es como si hubiera perdido una vida entera», confesó durante una sesión de terapia. «Tengo un hijo maravilloso al que no recuerdo haber criado». ¿Y Javier? Vaciló. «En mis últimos recuerdos claros, estábamos en Sevilla. ¿Y ahora?». Javier asumió un papel activo en su recuperación, trayendo documentos, fotos y objetos que pudieran desencadenar recuerdos. El diario que encontraron en la caja de los recuerdos se convirtió en una herramienta valiosa. «Escribiste sobre cada momento importante», le explicó, entregándole el cuaderno azul desvaído. «Cada primer paso, cada palabra nueva, cada cumpleaños». Elena pasaba horas leyendo sus propias palabras, tratando de reconectar con la persona que las había escrito. A veces, una frase específica desencadenaba una ola de emociones que no podía entender del todo. «Dice aquí que Mateo tenía miedo de los truenos», señaló un día. «Que yo le cantaba «Duérmete, niño», para calmarlo». Esa noche, durante una tormenta, Mateo se escondió en su habitación del hospital. Sin pensarlo, Elena comenzó a cantar la canción. Y por un momento mágico, la memoria muscular tomó el control. Recordó la melodía, el ritmo, la forma exacta en que solía acunar a su hijo. Los médicos llamaron a esto islas de memoria, pequeños fragmentos del pasado que emergían a través de fuertes desencadenantes emocionales. Javier observaba cada avance con una mezcla de esperanza y aprensión, sabiendo que algunos recuerdos, cuando regresaran, también podrían traer de vuelta el dolor del pasado. Sofía, la niñera, se convirtió en una aliada importante, ayudando a Mateo a entender y sobrellevar la situación. «Es como si el cerebro de mamá estuviera jugando al escondite», le explicó de una manera que él podía entender. «Y nosotros la estamos ayudando a encontrar todos los recuerdos escondidos». La metáfora caló hondo, y Mateo comenzó a convertir el proceso de recuperación de su madre en una especie de búsqueda del tesoro, trayendo objetos y fotos que pensaba que podrían despertar sus recuerdos. «Mira, mamá, este es Rex», presentó a su peluche de dinosaurio. «Me lo regalaste en mi cuarto cumpleaños, ¿recuerdas?». Elena sostuvo el juguete, y por un momento algo brilló en sus ojos. «¿Verde?». La fiesta tenía adornos verdes y marrones, con temática de dinosaurios. «Sí», saltó Mateo emocionado. Y había una tarta de T-Rex enorme. Pequeñas victorias como esta se celebraban, pero el camino era largo y a menudo frustrante. Elena oscilaba entre momentos de progreso y dolorosos retrocesos. La presencia constante de Javier era a la vez reconfortante y desafiante,
un recordatorio viviente de los recuerdos que había perdido. En mis últimos recuerdos claros, estábamos profundamente enamorados, en Sevilla, admitió en una sesión privada. Ahora es el padre de mi hijo, un hombre que obviamente ha cambiado mucho mientras yo no estaba. La doctora León la animó a centrarse en el presente, en construir nuevos recuerdos, incluso mientras los antiguos regresaban lentamente. El amor adopta muchas formas, dijo. A veces, reconstruir es tan importante como recordar. Y así, día a día, se reconstruyeron pequeños puentes a través de historias compartidas, fotografías antiguas, canciones a medio recordar y abrazos que el cuerpo reconocía incluso cuando la mente dudaba. Era un proceso lento y a veces doloroso, pero cada pequeño avance era una victoria que acercaba a Elena a la vida que había olvidado. La doctora Raquel Martín, especialista en neurología cognitiva, tenía un despacho lleno de imágenes del cerebro de Elena. Las marcas de colores en sus resonancias magnéticas contaban una historia compleja que la doctora intentaba descifrar. La amnesia retrógrada que experimenta Elena es focal, explicó la doctora Martín, señalando áreas específicas en las exploraciones. El trauma de la cirugía, combinado con el estrés prolongado de su enfermedad, afectó principalmente a los recuerdos autobiográficos de los últimos 6 años. Javier y Carmen escuchaban atentamente mientras Elena mantenía la vista fija en las imágenes de su propio cerebro, como si esperara encontrar sus recuerdos perdidos escondidos entre las manchas de colores. Curiosamente, sus memorias procedimentales están intactas, continuó la doctora. Elena todavía sabe hacer cosas que aprendió durante ese periodo. Hablar francés, tocar el piano. Son sus recuerdos personales y emocionales los que son inaccesibles. Es como si viera una película de mi propia vida, dijo Elena en voz baja, pero no recuerdo el argumento. Solo tengo sensaciones. La doctora Martín asintió con simpatía. Esa es una descripción muy precisa. Por eso vamos a utilizar un enfoque multifacético para la recuperación. El plan de tratamiento era intensivo. Terapia cognitivo-conductual, 3 veces por semana. Sesiones de estimulación magnética transcraneal. Ejercicios de memoria específicos y terapia ocupacional. Cada especialista aportaba una pieza diferente al rompecabezas de la recuperación. Necesitamos reconstruir no solo los recuerdos, sino también el contexto emocional que los rodea, explicó el doctor Guillermo Chen, el terapeuta asignado a su caso. Durante las sesiones, utilizaba técnicas de regresión guiada, tratando de construir puentes entre los últimos recuerdos claros de Elena y su presente. Cierre los ojos, la guió. Está en Sevilla. Es 2019. ¿Qué ve? ¿Qué siente? Estoy en el café, respondió Elena con la voz temblorosa. Huelo a café recién tostado, a croissants recién salidos del horno. Tengo náuseas, por el embarazo, pero no puedo demostrarlo porque nadie lo sabe todavía. Estas sesiones eran emocionalmente agotadoras. A veces, Elena emergía con pequeños fragmentos de memoria recuperados. Otras veces, la frustración la consumía. Mateo, a menudo, proporcionaba los avances más significativos con su presencia inocente. Una tarde, trajo su álbum de fotos favorito. «Mira, mamá, aquí es cuando fuimos al zoo», señaló emocionado una foto de ellos alimentando a las jirafas. «Tú tenías miedo, pero yo no». Elena tocó la foto suavemente. Por un momento, un destello de memoria, el peculiar olor del zoo, la risa de Mateo, la textura áspera de la lengua de una jirafa en su mano. «¡Tú!» «Llevabas una camiseta de Spider-Man», susurró sorprendida. «Y te manchaste de helado». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par con emoción. «Sí. Y dijiste que no pasaba nada, porque las manchas son recuerdos». Pequeñas victorias como estas se celebraban, pero con la misma frecuencia se veían eclipsadas por los contratiempos. Durante una sesión de terapia ocupacional particularmente difícil, Elena intentó reaprender a hacer galletas de dinosaurio, una tradición especial que ella y Mateo solían compartir.
La masa está mal, murmuró, lágrimas de frustración rodando por sus mejillas. Sé que está mal, pero no recuerdo cómo arreglarla. Sofía, que observaba desde la puerta con Mateo, intervino suavemente. ¿Qué tal si probamos una receta nueva? A veces, crear nuevos recuerdos es tan importante como recuperar los antiguos. La simple sabiduría de la niñera resultó valiosa. El equipo médico comenzó a integrar la creación de nuevos recuerdos como parte de la recuperación de Elena. El cerebro es increíblemente adaptable, explicó la doctora Martín durante una cita de seguimiento. A veces, las nuevas conexiones neuronales pueden ayudar a despertar las antiguas. Javier se convirtió en una presencia constante en las sesiones de terapia, actuando como un puente entre el pasado que Elena recordaba y el presente que intentaba reclamar. Su presencia era reconfortante, pero también un recordatorio de los recuerdos que había perdido. Es extraño, confesó Elena durante una sesión privada con el Dr. Chen. Tengo recuerdos claros de enamorarme de él en Sevilla, pero luego hay este vacío. Y ahora es el padre de mi hijo, un hombre que obviamente ha pasado por mucho que yo no presencié. El terapeuta la animó a explorar estos complejos sentimientos. A veces, el corazón recuerda lo que la mente olvida. Su rutina diaria se convirtió en un constante ejercicio de redescubrimiento. Cada objeto, cada fotografía, cada canción podía ser un detonante de recuerdos perdidos. Carmen convirtió la habitación del hospital de Elena en un museo informal de sus años perdidos. Paneles cubiertos de fotos, tarjetas de cumpleaños, dibujos de Mateo, todo en orden cronológico. Es como armar un rompecabezas sin ver la imagen de la caja, comentó Elena un día, mirando la pared de los recuerdos. Sé que todas estas piezas encajan de alguna manera, pero no puedo ver la imagen completa. Los médicos monitoreaban su progreso cuidadosamente. Los escáneres semanales revelaban pequeños cambios en la actividad cerebral. Áreas previamente inactivas comenzaban a mostrar signos de vida. Es como si su cerebro estuviera creando desvíos, dijo la doctora Martín, señalando las nuevas imágenes, encontrando rutas alternativas para acceder a los recuerdos bloqueados. Las sesiones de estimulación magnética transcraneal, aunque incómodas, comenzaron a mostrar resultados prometedores. Los recuerdos empezaron a regresar, primero en destellos inconexos, luego en secuencias más coherentes. Recuerdo el olor a tierra mojada, compartió Elena durante una sesión. Mateo tenía 3 años. Llovía. Quería saltar en todos los charcos de camino al colegio. Cada recuerdo recuperado se documentaba meticulosamente, creando una línea de tiempo de los años perdidos que lentamente comenzaba a recomponerse. El equipo médico desarrolló un sistema de códigos de colores para sus recuerdos: verde para los completamente recuperados, amarillo para los parciales, rojo para los aún inaccesibles. El costo emocional para todos los involucrados fue enorme. Mateo oscilaba entre la esperanza infantil y una profunda tristeza cuando su madre no recordaba algo importante. Javier equilibraba su propio dolor con la necesidad de ser fuerte para ambos. Es como perderla 2 veces, le confió a Carmen en una noche particularmente dura. Primero cuando se fue a Sevilla, y ahora cuando está aquí, pero no recuerda nuestra vida con Mateo. Sin embargo, en la niebla de los recuerdos olvidados, comenzaron a aparecer momentos de claridad. Durante una sesión de musicoterapia, Elena se encontró tocando una nana al piano, una canción que solía cantarle a Mateo. No recuerdo haber aprendido esto, dijo, sus manos moviéndose automáticamente sobre las teclas. Pero mis dedos lo recuerdan. Fue en estos momentos que la esperanza se renovó. El camino hacia la recuperación era largo e incierto, pero cada pequeña victoria, cada fragmento de memoria recordado, era un paso para reconectar a Elena con su vida olvidada. Los recuerdos son como estrellas, solía decir el Dr. Chen. Incluso cuando no podemos verlos, siguen ahí, brillando en algún lugar de nuestra conciencia. La sala de terapia se había convertido en un santuario de la memoria.
Fotos cubrían las paredes en orden cronológico, objetos significativos se exhibían en estanterías, y una detallada línea de tiempo marcaba eventos importantes de los últimos 6 años. Elena pasaba la mayor parte de sus días aquí, tratando de reconectar con la vida que había perdido. «Hoy probaremos algo diferente», anunció la doctora León, ajustando la iluminación de la habitación. «Javier nos contará sobre el día en que os reencontrasteis en Sevilla». Elena se acomodó en una silla confortable mientras Javier acercaba su asiento. Sus manos se encontraron instintivamente, un gesto que su cuerpo recordaba, aunque su mente no lo hiciera. «Fue una tarde de junio», comenzó Javier, su voz suave mientras recordaba el momento. El Café Gijón estaba en una esquina soleada del barrio de Santa Cruz. Yo estaba allí por negocios, pero algo me atrajo a ese café en particular. Mientras Javier hablaba, la doctora León observaba las reacciones de Elena. Pequeños cambios en su expresión, alteraciones en su respiración, apretones de mano inconscientes. Todos signos potenciales de recuerdos emergentes. «Estabas diferente», continuó Javier. «Más delgada, el pelo más corto, pero tu sonrisa, esa sonrisa que te iluminaba los ojos, era exactamente como la recordaba». Elena cerró los ojos, dejando que las palabras de Javier pintaran imágenes en su mente. Había música sonando», dijo vacilante. «Algo en francés». «La vie en rose», confirmó Javier, conmovido. «Estaba sonando cuando entré». Un pequeño pero significativo avance. La doctora León tomó notas mientras continuaban el ejercicio. Cada recuerdo recuperado era una victoria preciosa. Las siguientes sesiones se centraron en diferentes períodos. Mateo se convirtió en un participante activo, trayendo sus propios documentos, dibujos, juguetes, historias que solo él y su madre habían compartido. «¿Recuerdas esto, mamá?», preguntó un día, mostrándole un dibujo arrugado de un dinosaurio morado. «Dijiste que era el dinosaurio más bonito del mundo, aunque tuviera 3 cabezas y 5 patas». Elena sonrió, tocando el dibujo con cuidado. Por un momento, algo parpadeó. Un recuerdo del olor a ceras de colores, la risa de Mateo, el sol de la tarde entrando por la ventana de la cocina. «Tú llevabas tu delantal amarillo», dijo lentamente. «Tenías harina en la nariz porque estábamos haciendo galletas». «Sí», saltó Mateo emocionado. «Galletas de dinosaurio, y me dejaste echarle más pepitas de chocolate, aunque la receta no lo ponía». Momentos de reconocimiento como este eran preciosos, pero el camino estaba marcado por igual número de dolorosos contratiempos. El equipo médico trabajaba constantemente para encontrar el equilibrio adecuado entre la estimulación y el descanso. «El cerebro es como un músculo», explicó el Dr. Chen durante una sesión. «Necesitamos ejercitarlo, pero también darle tiempo para recuperarse». Las técnicas de estimulación variaban a diario. Canciones que Elena solía cantar a Mateo, olores específicos de momentos clave, texturas familiares. Cada sentido era una puerta para despertar potencialmente recuerdos perdidos. Un gran avance ocurrió durante una sesión de aromaterapia. El olor a lavanda, aparentemente insignificante, desencadenó una cascada de recuerdos. «El jardín», susurró Elena, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Teníamos un pequeño jardín en Barcelona. Mateo me ayudaba a regar las plantas. Tenía una regadera azul con nubes pintadas. Javier buscó rápidamente en su móvil y encontró una foto de ese preciso momento. Mateo, con unos 3 años, regando orgullosamente una pequeña mata de lavanda. Las sesiones comenzaron a ser más específicas, centrándose en periodos particulares o eventos importantes. Carmen trajo el vestido que Elena había usado en el 4º cumpleaños de Mateo. Sofía compartió vídeos que había grabado en los últimos meses. Y Javier aportó correos electrónicos y mensajes que habían intercambiado aquel verano en Sevilla. «Es como ver la vida de otra persona», admitió Elena en una sesión privada.
Sé que soy yo en las fotos, en los vídeos, pero es como si hubiera una pared de cristal entre mí y esos recuerdos. Puedo verlos, pero no puedo sentirlos del todo. La frustración a veces estallaba en momentos inesperados. Una tarde, Mateo le mostró a Elena cómo solía cortar sus sándwiches en forma de dinosaurio. Así no, mamá la corrigió suavemente cuando ella intentó replicar el corte. Siempre hacías el cuello más largo. El tenedor se cayó de la mano de Elena con un estrépito. Debería recordar esto, susurró, con la voz quebrada. Son cosas tan simples, tan importantes. ¿Por qué no puedo recordar? Javier encontró una manera de convertir esos momentos frustrantes en oportunidades de sanación. Comenzó a documentar no solo los viejos recuerdos, sino también los nuevos que estaban creando. Quizás no todos los viejos recuerdos vuelvan, le explicó, mostrándole el nuevo álbum que estaba armando. Pero podemos crear nuevos que sean igual de especiales. El enfoque funcionó. Elena comenzó a permitirse vivir más plenamente en el presente, incluso mientras continuaba trabajando para recuperar su pasado. Las sesiones de terapia ahora incluían no solo ejercicios de memoria, sino también momentos dedicados a construir nuevas experiencias. Un día, durante una sesión particularmente productiva, Elena comenzó a tararear una melodía mientras jugaba con Mateo. Se detuvo bruscamente, sorprendida. Esa canción miró a Javier con los ojos muy abiertos. Solía cantársela para dormir, ¿verdad? Todas las noches. Era nuestra rutina. «Duérmete, niño», confirmó Javier, emocionado. Era lo único que lo calmaba durante las tormentas. Fue como si se hubiera abierto una puerta. En las semanas siguientes, más recuerdos comenzaron a aflorar, algunos en vívidos destellos, otros en vagas sensaciones, todos contribuyendo a reensamblar el rompecabezas de su vida. «Siento como si los recuerdos hubieran estado durmiendo», le dijo Elena a la doctora León en una sesión. «Y poco a poco se están despertando. Algunos todavía están aturdidos, confusos, pero otros están empezando a enfocarse». El equipo médico siguió cada mejora, ajustando su tratamiento según fuera necesario. Los escáneres cerebrales mostraban una mayor actividad en regiones previamente inactivas, y sus pruebas cognitivas revelaban una mejora constante. Pero quizás la señal más significativa de progreso no estaba en las pruebas o los escáneres, sino en los pequeños momentos cotidianos, como la vez que Elena sirvió automáticamente los cereales de Mateo tal como a él le gustaban, o completó una historia que Javier estaba contando sobre Sevilla, añadiendo detalles que no debería haber recordado. «Los recuerdos están ahí», les aseguró la doctora León. «Es como un rompecabezas que se está armando lentamente, pieza por pieza. Algunas piezas pueden tardar más en encontrar su lugar, y otras quizás nunca encajen perfectamente. Pero la imagen general se está formando. Y así, día a día, recuerdo a recuerdo, Elena estaba reconstruyendo no solo su pasado, sino su sentido de sí misma. Cada memoria recuperada era una victoria. Cada nuevo momento con Mateo y Javier era un tesoro. Cada día traía la promesa de más conexiones por restablecer. Una tarde cualquiera marcó el primer recuerdo verdaderamente claro que regresaba. Elena estaba en el jardín del hospital, viendo a Mateo jugar con sus dinosaurios de plástico, cuando el sonido lejano de la risa de un niño desencadenó algo en su mente. «¿El parque?», susurró, con los ojos muy abiertos por la repentina claridad. «Mateo, te caíste del tobogán cuando tenías 3 años. Llevabas una camiseta de Spider-Man. Yo corrí muy rápido». Mateo detuvo su juego, mirándola expectante. «Y me diste un beso en la rodilla raspada», añadió emocionado. «Y dijiste que los besos de mamá tienen poderes mágicos». Elena se tapó la boca, las lágrimas rodando por sus mejillas. El recuerdo era tan vívido ahora, el día soleado, el momento de pánico al verlo caer, el alivio cuando sonrió a través de las lágrimas después de su beso mágico. Javier, que había estado observando de cerca, llamó inmediatamente a la doctora Martín.
La neuróloga explicó que tal recuperación espontánea era una señal muy positiva. Es como si su cerebro finalmente estuviera encontrando rutas alternativas para acceder a estos recuerdos, dijo, tomando notas detalladas. Cada memoria recuperada puede desencadenar otras conexiones. En los días siguientes, más fragmentos surgieron. A veces eran pequeños detalles. La canción que sonaba la primera vez que Mateo bailó, el sabor específico del helado que siempre pedía en el parque, la textura de su manta favorita. Durante una sesión de terapia, Elena sorprendió a todos recitando una rima que usaba a la hora de dormir. Dinosaurio chiquitín, muy valiente y juguetón, cierra los ojitos ya, que los sueños cerca están. Mami aquí te cuidará y tus sueños velará. Decías eso todas las noches, exclamó Mateo, saltando a sus brazos. Y me hacías así. Guió la mano de ella en un movimiento familiar sobre su cabeza. El contacto desencadenó otra ola de recuerdos. Noches de tormenta en las que Mateo se escondía en su cama. Mañanas de domingo perezosas con el desayuno en la cama. Momentos sencillos que ahora parecían extraordinariamente preciosos. Javier observaba estas reconexiones con una mezcla de alegría y ansiedad. «Es increíble veros así», le dijo a Carmen durante una pausa para el café. «Pero tengo miedo de lo que pasará cuando vuelvan los recuerdos más difíciles». Carmen le apretó la mano suavemente. «Cada recuerdo es parte de quien es ella, Javier. Los buenos y los dolorosos». Tenía razón. De hecho, no todos los recuerdos que regresaron fueron felices. Una noche, Elena se despertó aterrorizada, recordando claramente el momento en que notó por primera vez los síntomas de su enfermedad. Tenía tanto miedo, confesó en terapia. No por lo que me pasaría a mí, sino por Mateo. La idea de dejarlo solo. La doctora León ayudó a Elena a procesar estos recuerdos más difíciles, mientras que Javier y Mateo le proporcionaban el apoyo emocional que necesitaba. Las rutinas diarias comenzaron a adquirir un nuevo significado a medida que los viejos recuerdos se mezclaban con nuevas experiencias. Una mañana, Elena preparó automáticamente los cereales de Mateo exactamente como a él le gustaban, solo un poco más de leche, plátano en rodajas y un chorrito extra de miel. «¿Te has acordado?», exclamó Mateo, con los ojos brillantes. «Mi cuerpo se acordó», sonrió Elena, dándose cuenta de que lo había hecho todo instintivamente. «Es como si algunas cosas no estuvieran solo en mi cabeza, sino también en mi corazón». Javier empezó a traer más objetos y fotos del apartamento de Elena en Barcelona. Cada artículo tenía el potencial de despertar recuerdos. Una bufanda tejida por la señora Ferrer, los primeros zapatos de Mateo, un álbum de recortes meticulosamente guardado. «Mira, mamá», señaló Mateo una página del álbum. «Estos somos nosotros en el zoo. Tú tenías miedo de la jirafa». El recuerdo llegó en destellos. El día caluroso, el helado derritiéndose, el cuello imposiblemente largo de la jirafa estirándose hacia ella. «Tú no tenías miedo de nada», recordó ella con una risa. «Querías dar de comer a todos los animales». Las sesiones de terapia ahora incluían actividades más prácticas. Elena y Mateo cocinaban juntos, recreando viejas recetas. Javier se unía, compartiendo historias de Sevilla y tendiendo puentes sobre las lagunas temporales. Un momento particularmente poderoso ocurrió cuando Elena descubrió una vieja caja de música. Cuando la abrió, la melodía de La Vie en Rose llenó la habitación. «Este fue el primer regalo que le compré a Mateo», dijo en voz baja, el recuerdo ahora cristalino. Acababa de descubrir que estaba embarazada. Estaba sola en Sevilla. Pero cuando oí esa canción en la tienda, supe que nunca volvería a estar realmente sola. Javier sintió que se le encogía el corazón. ¿Cuántos momentos como ese se había perdido? Cuántas pequeñas decisiones, elecciones y recuerdos habían moldeado la vida de su hijo antes de que él supiera de su existencia. Pero Elena, como si sintiera sus pensamientos, le tomó la mano.
No podemos cambiar el pasado, dijo suavemente, pero podemos crear nuevos recuerdos, todos nosotros, juntos. El equipo médico notó mejoras significativas en sus escáneres. Las áreas de su cerebro, antes afectadas, mostraban signos de recuperación, y su capacidad para formar nuevos recuerdos estaba creciendo más fuerte. Es como si su cerebro estuviera reconstruyendo puentes, explicó la doctora Martín, señalando las imágenes actualizadas. Algunos viejos, otros nuevos, pero todos conduciendo al mismo lugar, sus recuerdos, su identidad, su historia. Mateo, en su sabiduría infantil, tenía su propia explicación. Es como cuando pierdo una pieza de Lego, mamá. A veces la encontramos debajo del sofá, a veces tenemos que usar una pieza diferente, pero al final el juguete se construye igual. Y así, día tras día, pieza por pieza, la vida de Elena se estaba reensamblando. Algunos recuerdos regresaban en vívidas ráfagas, otros llegaban lentamente, como fotografías que se revelan gradualmente. Cada memoria recordada era un tesoro, cada momento de reconexión, una victoria. Una tarde particularmente significativa, Elena fue capaz de contarle a Mateo, sin ayuda de fotos ni indicaciones, la historia completa de su nacimiento. Las primeras contracciones en Barcelona, la carrera al hospital, la abrumadora emoción de tenerlo en brazos por primera vez. «Eras tan pequeño», dijo, con la voz embargada por la emoción. «Pero tus ojos eran exactamente como los de Javier. Esa fue la primera vez en meses que no me sentí sola». Javier, observando a madre e hijo abrazarse, se dio cuenta de que este podría ser el verdadero milagro. No solo la recuperación de viejos recuerdos, sino la capacidad de crear otros nuevos, sanar viejas heridas y construir un futuro juntos. Y mientras el sol se ponía a través de la ventana del hospital, proyectando sombras doradas sobre la pequeña familia reunida allí, Elena sostuvo a su hijo con un brazo y la mano de Javier con el otro, sintiéndose verdaderamente completa por primera vez en mucho tiempo. La sala de terapia familiar tenía una atmósfera diferente esa mañana. El sol de invierno entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando el espacio donde Elena, Javier, Mateo y Carmen se sentaban con la doctora Sofía Bennett, la terapeuta familiar que los había estado guiando durante semanas. Hoy comenzó la doctora Bennett. Vamos a hablar sobre el futuro. Elena ha recuperado gran parte de su memoria y es hora de discutir cómo avanzar como familia. Elena, considerablemente más fuerte después de meses de tratamiento, sostenía la mano de Mateo mientras miraba a Javier. Las últimas semanas no solo le habían devuelto sus recuerdos, sino que le habían dado una comprensión más profunda de cada decisión que había tomado en el pasado. Lo recuerdo todo ahora, comenzó en voz baja. Cada elección, cada miedo, cada momento de duda. Pero también recuerdo el amor, tanto amor que a veces dolía guardármelo para mí. Javier se inclinó hacia adelante en su silla. El pasado ha dejado su huella en todos nosotros, pero quizás esas cicatrices puedan hacernos más fuertes si las dejamos. Mateo, jugueteando con su querido T-Rex, miraba a sus padres con la peculiar sabiduría de un niño. Como cuando me hice daño en la rodilla y me quedó una pequeña cicatriz. Dijiste que era una medalla de valentía, mamá. Elena sonrió a través de las lágrimas. Exacto, cariño. La sesión continuó con cada miembro de la familia compartiendo sus miedos y esperanzas. Carmen habló de su arrepentimiento por haber animado a Elena a mantener a Mateo alejado de Javier, reconociendo cómo su propio miedo y amargura habían moldeado sus decisiones. Solo quería protegerte, admitió, mirando a su hija. Pero a veces, sobreproteger puede hacer daño también. La conversación derivó hacia asuntos prácticos. Javier había comprado una nueva casa, más grande y cálida que su ático minimalista. Hay una habitación para cada uno, explicó, mostrando fotos en su móvil. Y un jardín donde podemos plantar lavanda, como la que tenías en Barcelona.
El corazón de Elena se calentó al ver a Mateo señalar con entusiasmo su futuro dormitorio. ¿Podemos pintarlo de verde para que combine con los dinosaurios? Claro que sí, campeón, dijo Javier con una sonrisa. Podemos hacer lo que queramos. Es un nuevo comienzo. La doctora Bennett guió la discusión hacia los desafíos que aún quedaban por delante. La familia Álvarez aún no había sido confrontada por completo. Ricardo y Victoria todavía no habían conocido oficialmente a Mateo. Han pedido vernos, dijo Javier con cautela. Quieren intentar arreglar las cosas. Elena respiró hondo, sus recuerdos ahora claros sobre cómo la habían tratado en el pasado. La gente puede cambiar, dijo finalmente. Nosotros hemos cambiado. La planificación del futuro incluía decisiones sobre la educación de Mateo, los arreglos de convivencia y, lo más importante, cómo equilibrar la carrera de Javier con la vida familiar que estaban construyendo. He contratado a un CEO para que se encargue de las operaciones diarias de la empresa, anunció Javier, sorprendiendo a todos. Seguiré siendo presidente de la Junta, pero no quiero perderme más momentos importantes con vosotros. La noticia desató una discusión sobre los propios planes de Elena. Con su salud mejorando y sus recuerdos restaurados, estaba considerando reiniciar su carrera como editora. La editorial de Barcelona me ha ofrecido trabajo a distancia, reveló. Puedo trabajar desde casa, estar aquí para Mateo y aún así mantener mi independencia. Carmen, que había estado en silencio durante un rato, habló. Quizás yo podría ayudar con Mateo después del colegio. Si queréis. La oferta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Era más que un favor práctico. Era una súplica de redención, una oportunidad de reconstruir puentes quemados. Me gustaría, sonrió Elena a su madre. A Mateo le encantan tus cuentos. La sesión continuó con discusiones sobre límites saludables, la creación de nuevas tradiciones familiares y el mantenimiento de una comunicación abierta. La doctora Bennett observó con satisfacción cómo cada miembro de la familia intentaba encontrar su lugar en el nuevo acuerdo. Las cicatrices no desaparecen, comentó al finalizar la sesión, pero pueden recordarnos lo fuertes que somos, lo que hemos superado. Más tarde ese día, en casa, Elena encontró a Javier en el jardín, observando a Mateo jugar con Sofía, que se había convertido en una parte indispensable de sus vidas. A veces me pregunto, dijo en voz baja, si todo lo que pasó fue exactamente lo que tenía que pasar. Si necesitábamos ese tiempo, esas experiencias, para convertirnos en quienes necesitábamos ser, el uno para el otro. Javier le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Quizás, pero ahora tenemos todo el tiempo del mundo para ser quienes queramos ser, juntos. Mateo corrió hacia ellos, con los ojos brillantes de esa energía infantil inagotable. ¿Podemos plantar flores ahora? Sofía dice que es el momento adecuado. Elena intercambió una sonrisa con Javier. Claro, cariño. ¿Qué tal si empezamos nuestro propio jardín de los recuerdos? Podemos plantar algo nuevo por cada momento especial que compartamos. La idea prendió. En los días siguientes, pequeños brotes comenzaron a aparecer en el jardín. Lavanda para recordar Barcelona, margaritas que Mateo insistía en que eran flores de dinosaurio, rosas que Javier recordaba de su primera cita en Sevilla. Era un nuevo tipo de curación, diferente de los tratamientos médicos. Una curación que provenía de crear algo nuevo juntos, de transformar cicatrices en historias de superación, de construir un futuro sobre los cimientos fortalecidos del pasado. Y mientras veían crecer su pequeño jardín, Elena, Javier y Mateo descubrieron que algunas de las flores más hermosas podían brotar donde una vez solo hubo dolor. Las cicatrices en sus corazones, como las marcas en la tierra donde plantaban nuevos recuerdos, eran simplemente el comienzo de algo mucho más hermoso por venir. El atardecer pintaba el cielo de Madrid en tonos rosados y dorados, mientras Javier y Elena paseaban por el Parque del Retiro, sus dedos naturalmente entrelazados. Mateo corría delante, persiguiendo palomas y riendo, con su peluche de T-Rex firmemente en la mano. «Es extraño», dijo Elena, observando a su hijo.
Tengo todos estos recuerdos de él creciendo, cada momento precioso que vivimos juntos. Y ahora tengo nuevos recuerdos formándose contigo en cada uno de ellos. Javier le dio un suave apretón en la mano. Quizás así es como siempre debió ser. Se detuvieron junto al estanque, donde Mateo estaba ocupado tratando de convencer a su dinosaurio de que fuera a pescar. Habían decidido mudarse a su nueva casa la noche anterior, durante una cena sencilla, en el ático de Javier. ¿Estás segura?, le había preguntado después de que Mateo se durmiera en el sofá, agotado por una tarde planeando su nueva habitación. Es un gran paso. Elena miró alrededor del apartamento, que ya mostraba claros signos de su presencia. Los dibujos de Mateo en la nevera, juguetes esparcidos por el suelo, las flores frescas que ella insistía en mantener en la mesa del comedor. «Nunca he estado tan segura», respondió. «Es hora de que empecemos nuestra historia de verdad». Ahora, viendo a Mateo jugar en el parque, esa certeza solo se fortaleció. La mudanza estaba fijada para el fin de semana, y la nueva casa, un chalet en el barrio de Salamanca, ya se estaba preparando para recibirlos. «¡Papá!», llamó Mateo, corriendo de vuelta hacia ellos. «Rex quiere saber si él también puede tener un acuario en su habitación». Javier se arrodilló para ponerse a la altura de su hijo. «Creo que Rex tendrá que compartir el acuario contigo, campeón. ¿Qué te parece?». El rostro de Mateo se iluminó. «Con peces de colores, los más coloridos que encontremos», prometió Elena, alborotándole el pelo. El camino de vuelta a casa estuvo lleno de planes emocionantes. Mateo tenía ideas muy específicas sobre su habitación. Un mural de dinosaurios en la pared, luces con forma de estrella en el techo y una cama con forma de jeep. «¿Y nuestra habitación?», le preguntó Javier a Elena en voz baja, cuando Mateo se distrajo con un perro que pasaba. El corazón de Elena se aceleró ante la palabra «nuestra». Este amor reconstruido entre ellos todavía era nuevo y precioso. Algo sencillo, respondió, pero con un gran sillón junto a la ventana para que podamos leer cuentos cuando Mateo venga a visitarnos por la mañana. La noche de la mudanza, después de horas de desempaquetar y con docenas de cajas aún por abrir, encontraron un momento de paz en el jardín trasero. Mateo finalmente se había quedado dormido en su nueva habitación, rodeado de dinosaurios y el suave resplandor de las estrellas del techo. «Recuerdo la primera vez que te vi», dijo Javier en voz baja, mientras se sentaban en un banco del jardín bajo las primeras estrellas de la noche. «En el café cerca de la Complutense, derramaste café en mi camisa, y tú me pediste mi número en lugar de la cuenta de la tintorería», terminó Elena, riendo. «Pensé que estabas loco. Quizás lo estaba. Loco por ti». El silencio que siguió fue cómodo, lleno de recuerdos antiguos y nuevos. Una suave brisa trajo el aroma de las primeras flores que habían plantado juntos. Lavanda, rosas y margaritas, formando un pequeño oasis de color y fragancia. «¿Sabes qué es lo que más me asombra?», preguntó Elena, reclinándose contra el pecho de Javier. «Cómo el amor puede adoptar tantas formas diferentes. El amor que sentí por ti en Sevilla, el amor incondicional por Mateo. Y ahora, este amor más maduro, más profundo, que estamos construyendo». Javier le besó la coronilla. Un amor que ha resistido tormentas y aún así ha florecido. Un ruido procedente de la casa llamó su atención. Mateo apareció en la puerta del patio, somnoliento y arrastrando a su T-Rex. «No puedo dormir», masculló. «Rex tiene miedo de la habitación nueva». Elena y Javier compartieron una sonrisa cómplice. «Ven aquí, campeón», llamó Javier, haciéndole un hueco en el banco. Mateo se acurrucó entre ellos, su pequeño cuerpo encajando perfectamente en el hueco. Juntos observaron cómo las estrellas aparecían en el cielo nocturno de Madrid, una por una. «Mira, una estrella fugaz», señaló Mateo emocionado. «Pide un deseo», susurró Elena, abrazando a su hijo. Mateo cerró los ojos con fuerza, concentrándose en su deseo.
Cuando los abrió de nuevo, su rostro mostraba una sonrisa tranquila. «No necesito pedir nada», declaró con la profunda sencillez de un niño. «Ya tengo todo lo que quería». Javier sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Elena extendió la mano por encima de los hombros de Mateo para entrelazar sus dedos con los de Javier. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Madrid, eran simplemente una familia. No los Álvarez, no los Morales. Solo una familia, unida por un amor que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y al olvido. Su nuevo hogar cobró vida gradualmente con su presencia. El despacho de Javier ahora tenía una pared dedicada a los dibujos de Mateo. La cocina olía constantemente a los intentos de Elena por recrear recetas sevillanas. El jardín florecía bajo el cuidado compartido de la familia. Cada nueva flor, una celebración de su amor recuperado. Las mañanas estaban llenas de risas durante los caóticos desayunos, las tardes de deberes y reuniones de trabajo adaptadas para incluir momentos familiares, y las noches eran para los cuentos, para planificar el futuro, para el amor. A veces me pregunto, reflexionó Elena una noche, después de arropar a Mateo, si todo lo que pasamos fue necesario para traernos hasta aquí, para hacernos valorar cada momento, cada pequeña alegría. Javier la acercó más. Quizás sí, pero lo que importa es que estamos aquí ahora, y no voy a dejarte ir nunca más. El futuro se extendía ante ellos como un libro en blanco, esperando ser llenado con nuevas historias, nuevas aventuras, nuevos momentos de amor y descubrimiento. Y mientras la ciudad dormía afuera, en esa casa, una familia celebraba su amor recuperado. Un amor que, como las estrellas en el cielo nocturno, siempre había estado ahí, brillando pacientemente, esperando el momento adecuado para ser redescubierto.